Hola, buenos días. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Se van alistando, por favor, los grupos pares? Y vamos a ir en orden. El 2, el 4, el 6, el 8 y el grupo 7 que faltaba de ayer. Entonces voy a habilitar la función para compartir. Y ya el grupo 2 ya podría estar empezando a compartir su pantalla, por favor. ¿Están los integrantes del grupo 2? El grupo 4, Cairo. Laura Vargas. Valerie. Doctora, ¿Sí? hay chicos que están todavía en la universidad, están teniendo prácticas de bioquímica. Tal vez por eso no está respondiendo. Ya, ¿tú de qué grupo eres, doctor? Ah, ay, me puse nervioso. Del grupo 5, doctora. Pero Ah, o ya sea, expusimos ya. ya expusieron ayer. Doctora, ¿podemos poner otro el grupo 6? ¿Sí? Así damos tiempo a que sus compañeros se conecten. Ok. Porque solo basta uno del grupo para exponer el tema. Esta vez está fácil, si no todo el grupo pierde la nota. Entonces empezamos, por favor. El grupo 6 es conducta. Sí, doctora, ahorita compartimos pantalla.
Bueno, buenos días, doctora. Somos del grupo 6. En esta oportunidad vamos a exponer sobre qué es la conducta. Los integrantes son Mamani Llave Adilson, Rinaldo, Moya Cuba, Verónica, Río Fernández Ruth, Roja González Alison y Beisaya Castelló, Willy Persona, Freita Vargas Ismali. Ya. Doctora, Sí, ¿ya podemos iniciar para poner? sí. Ya estamos. Ya. Yo voy a comenzar la introducción después de ahí, ¿ya, Ruth? ¿O quieres empezar? No, solo uno tiene que exponer del grupo. Entonces, dale, Ruth. Ok. Ya. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se te escucha, doctorita. Ok. Ya. Sí. No, no pasa nada. Ya. La conducta en sí. La conducta son las expresiones, particularmente de cada persona, que lo manifiesta al, al molestarse o depende. En, en sí, las conductas son los comportamientos de cada persona, de cada persona, ¿no? Donde cual, por ejemplo, la conducta se puede manifestar desde que una persona nace. Ya, ahora, los factores que influyen en la conducta son tres, que son el fin, la motivación y la casualidad. Entre, en el primer factor se de que se adquiere un sentido de que se da a una interpretación en que existir de las personas que interpretan o dan fin a una conducta adquirida. En la que la motivación, pues toda persona necesita una motivación para poder seguir, ¿no? Ejemplo, la motivación de querer ser un médico, lo tenemos todos nosotros. Y en la casualidad, esta conducta se le aparece a uno mismo para que se le ¿sí? O también al determinar una vez que ya tienen que en la conducta se puede producir esa casualidad. Hola, ¿pueden pasar a la siguiente? Ya. Entre los elementos que se dirigen en la conducta, voy a seguir, doctora, porque está mal el internet de mi compañera. Son los elementos elementos del ambiente que hace referencia al medio en el que el sujeto se encuentra inmerso con relación con el ambiente físico, social, incluyendo las instituciones que lo conforman. Entre los elementos biológicos, con las cuestiones genéticas que son determinadas en el procesos biológicos como ser el carácter interno. La conducta como adaptación. Esto permite al individuo adaptarse al medio en el que se encuentra inmerso, con comportamiento de distintas índoles, como ser los reflejos y la inteligencia. De los reflejos, el comportamiento automático y que resultan muy simples, representan la respuesta a un estímulo. Y la inteligencia, conducta muy difícil de analizar, comprender y
y que presenta grandes cambios. Entre las conductas inconscientes, es la adaptación a la situación de manera muy veloz, sin conocer necesariamente lo que le mueve. Entre las conductas adaptativas, esto para poder insertarse socialmente requieren de aprendizaje, motivaciones, y memoria, ¿no? Entre las conductas comunicativas, está expresada mediante el lenguaje oral, escrito y seña, ¿no? Etcétera. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de conductas. Tenemos conducta innata o hereditaria. Aparecen en las personas de manera natural, genéticamente, sin que nadie les haya enseñado, como por ejemplo cuando uno es bebé, ¿no? Cuando comienza a amamantar, a chuparse los dedos y eso, ¿no? O sea, algo hereditario, ¿no? En las conductas adquiridas o aprendida, esta es una acción que nos surge de manera natural, aprende a lo largo de la vida, inculcado por la propia experiencia o bien transmitido o modelado por el comportamiento de otros. Como por ejemplo, uno aprende a leer, ¿no? Ya. Como el número 3, la conducta observable o manifiesta. Es la que se puede ver a simple vista desde el exterior, el comportamiento que llevamos a cabo o implica movimiento de todo lo que nos rodea. Es la conducta que se suele considerar como tal, ya que nos llevan a hacer físicamente alguna acción. O sea, la acción física, el habla o el movimiento, como podemos ver en la imagen. Ahora, la conducta latente o encubierta. Cosas como imaginar, pensar, recordar o fantasear son actos o comportamientos que no pueden apreciarse a simple vista desde el exterior. Aquí podemos ver esta imagen como imaginar, pensar, recordar o fantasear. Ahora, la conducta voluntaria. Esto tiene que ver con la presencia o ausencia de voluntariedad a la hora de llevarse a cabo. Son todas aquellas que el sujeto la realiza de manera consciente y por su voluntad. Cuando algo nos enfada, y nuestra respuesta automática sea, ponemos a gritar. Sí, conductas involuntarias o reflejas. Estos se llevan a cabo de manera inintencional, ¿no? Las conductas reflejan como retirar la mano del fuego que nos quema, ¿no? Respirar, los cuales disponemos desde el nacimiento. Las conductas adaptativas, estas permiten a que, cuando se realiza, al adaptarse de manera más o menos eficiente a lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Su realización resulta una ventaja y facilita la supervivencia y el bienestar del sujeto. Conductas desadaptativas. Estas dificultan al sujeto que se adapten al medio y que lo puedan generar, molestar o dificultar su funcionamiento en el entorno que se encuentra. Causan sufrimiento, aunque a veces es difícil o el propio sujeto no quiere hacerlo. Conductas apetitivas. Es aquel conjunto de acciones llevadas a cabo con aproximarse a un sujeto determinado, el cual motiva y activa al sujeto a actuar. Las conductas sumatorias se lleva a cabo con el fin de conseguir obtener el objetivo, metas o graficaciones que nos mueven a la actuación y que nos permiten dar por finalizada un patrón o serie de acciones o comportamiento para lograrlas.
Sí se puede. La siguiente diapositiva. Y la conducta pasiva es el comportamiento vinculado a la manera de relacionarse con el entorno que nos rodea y con el resto de nuestros semejantes, caracterizado por su supresión o minimización de los propios deseos y necesidades a favor de los demás. Aparece por la necesidad de ser apreciado. Las conductas agresivas es aquellas en las que la obtención del propio beneficio o la gratificación de las propias necesidades se pone por delante del bienestar de los demás, provocando perjuicio para el resto. Tipo dominante que se puede llegar a expresar por medio de la violencia, defenderse o agresiones externas. Esas son las conductas agresivas, ¿no? Como podemos ver en esta pareja. La persona que se dedica a insultar, humillar, otras estarían, ¿no?, actuando de manera agresiva, generalmente para sentirse superior. La conducta asertiva es aquella que tiene un equilibrio entre la agresiva y la pasiva. Defienden su punto de vista y sus intereses, o sea, valorando la opinión y la necesidad del resto. Permite la negociación y llega a un punto de acuerdo e integra la reafirmación y expresión de necesidades y opiniones con el resto por los demás. La conducta no condicionada o incondicionada. Se trata del tipo de conducta que el sujeto realiza de manera innata y natural al presentarse un estímulo de por sí apetecible o aversivo. De esas tendencias o acercarse o alejarse dependiendo del caso, ¿no? Comida, comida. La conducta pasiva es aquel que se manifiesta en las personas en la inseguridad al interactuar con otros, al hablar en su constante búsqueda por agradar a los individuos que los rodean sin importar su propio bien y evitando enfrentamientos con los demás. Ahora, la conducta. ¿Tienes algunos ejemplos ahí? También los puedes ir mostrando, leyendo para que puedan captarte más tus compañeros. Sí, aquí la persona siente un gran dolor o estrés. Aquí aguantar insultos, aquí la conducta es pasiva. Aquí aguantar insultos y comentarios humillantes de otras personas simplemente para no desencadenar un conflicto más fuerte, ¿no? En la conducta pasiva. Ahora, en las conductas inestables, se ven en las personas con inestabilidad emocional. Consiste en sufrir cambios, puede causar mucho malestar tanto a las personas que lo padecen como a su entorno social, ¿no? Ejemplo. Ahí está, las personas sienten un gran dolor o estrés. Conducta operante. Conducta que se lleva a cabo con el propósito de obtener o conseguir un determinado bien, objetivo o meta. Entonces aquí tenemos los ejemplos, no operante o consecuencia. Aquí están las conductas y las consecuencias. Que el individuo trabaja, percibe un salario. Llega tarde al trabajo, le descuentan salario. Entra en su restaurante o entra en un estadio, ve fútbol, ve a los jugadores, ¿no? Entra en supermercado, compra comida o qué sabe, ¿no? Entonces esa es la conducta operante, ¿no? Conductas y consecuencias. Ya, doctora, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas para el grupo?
Voy a ir llamando lista, por favor, para saber quiénes faltan. Antelo Suárez Cristel. ¿Está Antelo? Presente, Cristel. Aquí no bien. Argote González Daniel. Presente, doctora. Vasco P. Flores Fabio. Abetancur. Presente, doctora, presente. Bustamante Isidro Cristian. Bustamante. ¿De qué tienen examen? ¿Me han dicho? ¿De bioquímica? No, Doc, estamos en el laboratorio, Doc. Ah, están pasando prácticas. Sí. ¿Y por qué tienen este choque de horario? Recién hemos salido. Y el resto, porque solo hay 34. Ustedes siempre entran 45 y no son tantos, son poquitos los que faltan en este grupo. Son 48. A ver si para la siguiente sesión van a entrar. Y si van a tener choque de horario, me tienen que avisar para que no les ponga falta o cambiemos el horario, lo hagamos 7 de la mañana, por ejemplo. Tenemos clases, Doc. Y en la noche, o jueves en la noche, o jueves tempranito. Es que muchos trabajamos en la noche. Y en las madrugadas va a Tengo que tener. trabajar yo, doctora. Entonces, pues, Yo, en la mañana, no sé, porque no pueden tener doble o Nosotros ya práctica y estamos en la teórica. clase, doctora. Puede hacer la llamada en Dalí. ¿Perdón? Nosotros ya estamos en la clase. Claro, pero estoy hablando para los que no están, pues, doctor. Por eso estoy hablando, porque son 5 personas y de este grupo siempre me vienen 45. Si Doctora, fuera el yo otro acabo de grupo, hablar con la doctora Jason y ¿ya? ella dijo que estamos por tiempo aquí por causa de que algunos viven lejos y por eso es que nos estamos conectando. Y entonces Dios nos dio permiso para la primera clase. Ahora, si quiere, puede conversar si quiere con la doctora Jason. No hay problema de eso. Yo no tengo que arreglar con ella. Es con ustedes directamente porque es una presentación de grupo. O sea, les estoy calificando su nota y si hay algún problema, creo que nos podemos comunicar y entender, ¿no? Si ustedes tienen algún problema, más bien les estoy diciendo en otro horario o cómo hacemos, no sé. Bueno, del grupo 8 hay uno, entonces van a exponer la siguiente hora. Del grupo, el grupo 4 está Caero. Presente, doctora. Caero, entonces te vas alistando, por favor. Del grupo 7, Silva, Caetano Silva. O Adalberto ele foi para o grupo de la U, doutora. ¿No está? Não, ele Está en está la chegando. práctica. Ele está chegando de la prática, doutora. Ya, voy a marcarlo de diferente manera, no hay problema. Lo que quiero saber es quiénes están. Camacho Morales, Cintia Lorena. Camacho. Está en el médico, ella, doctora, me avisó hace ratito. Estaba ahí del médico. Camargo Higueras Ángel Luis. Camargo. Presente, doctora. Tienen que estar atentos. Chocata Melendres. Presente, doctora. Da Silva Taylor. De Oliveira. Presente, doctora. Oliveira, tú me vas a exponer del grupo 7. Duarte Moreira Franklin. Presente, doutora. Escobar Balboa Leonardo Daniel. Presente, doc. Freitas Ismali. Presente. Presente, doctor. Galbao. Presente, doctora. Guzmán Lemos. Guzmán.
Justino, Presente, doctora. Laura, Laura Vargas, Mamani Doctora, Llave, me llamó hace un rato. Mi Presente, pantalla doctora. se colgó. Paolo. Sí, doctora, mi pantalla se colgó. Ya. Laura, no está Mamani. Presente, doctora. Martínez Barrera Juan Pablo. Presente. Sánchez Carla. Está Martínez Sánchez, Carla Andrea. Melgar Trujillo, Carlos Eduardo. Montaño. Presente. Una pregunta para el grupo 5. ¿Melgar hizo el trabajo o no? Perdón, doctora, pero hasta donde sé parece que se retiró Melgar Trujillo, Carlos. Ya, gracias por el dato. Montaño Turpo Lisli. Presente. Moya. Presente, doctora. Nacimiento. Presente, doutora. Oliveira. Presente. Otalora. Presente, doctora. Panoso. Presente, doctora. Papa García. Presente, doctora. Pedraza Borda. Presente, doctora. Prates. Presente, doctora. Porco. Presente, doctora. Quipo. Presente, Quipo. doctora. Ramos Estrada. Presente. Presente, doctora Equipo. Ríos Fernández. Presente, Doc. Rojas. Alison Nicole. Presente, doctora. Romero Risotto Darla. Presente, doctora. Salgado. Presente, doctora. Roselio Rico Valery. Sarsuri Herrera. Sarsuri. Presente, doctora. Sarsuri Sousa. presente. Sousa Rocha. Sousa. Tapia Medrano. Presente, doctora. Torrico. Torrico Carrasco Andrea. Hermosa. Torrico Hermosa Darla. Presente. Beizaga Castellón Willy. Presente, doc. Jennifer Vidal. Presente, doc. Y Oscar Yáñez. Presente, doctora. Ya. Entonces empezamos el grupo 2. El grupo 2 no está. El grupo 4. Doc, pero faltaba exponer los otros grupos. Nosotros todavía no estamos listos porque recién estamos llegando de la práctica. No estamos todos. Uno solo tiene que exponer. No hay problema. Entonces el grupo 7 creo que ya está. De ayer tenían pendiente también, ¿no? Tania. Bien, doctora. ¿Y ahora? Ya voy a dejar de compartir. Pueden compartir, por favor. Listo, doctora. ¿Podemos empezar? Sí, por favor. Buenos días. Nosotros somos el grupo 7
Somos compuestos por Adalberto Cartano, Franklin Duarte, Tânia Oliveira, Valdir Quipo y Viviane Santiago. Estaremos hablando sobre el esquema corporal. El concepto de esquema corporal abarca la totalidad de la persona sobre su propio cuerpo y sus limitaciones en relación al medio, en situación estática o dinámica. Tasser define el esquema corporal como la toma de la conciencia de existencia de diferentes partes del cuerpo recíprocas que se establecen en situación estática y de movimiento y de evolución en relación al mundo externo. Leblanc define el esquema corporal como una intuición de conjunto o conocimiento inmediato de nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento en relación con sus diferentes partes, sobre todo en relación al espacio y los objetos que los rodean. Entonces, cuando hablamos de esquema corporal, estamos hablando sobre la evolución que tenemos de acuerdo con las experiencias que tenemos en nuestras vidas, desde niño hasta con consecuencias que puede ir até cuando la persona está más grande. Entonces, 3 etapas en relación a evolución y formación del esquema corporal. Entonces, se derivan de las sensaciones interoreceptivas, proprioreceptivas y esteroreceptivas. Como estaba muy distante esas palabras, no conocemos esas palabras, colocamos lo que representa cada una de ellas. Entonces, esterorecepción son los estímulos recibidos de forma externa que están propiamente envolvidos con nuestro cuerpo. Estero, de exterior. Interorecepción son las sensaciones internas, diferentes de la estero, internas de una forma visceral, con sensaciones de dolor y de placer manifestada por nuestro propio cuerpo. Y la última, propriorecepción, se refiere a la percepción de estímulos a nivel muscular, ligamento y tendones. Entonces, es la impresión subjetiva de la percepción de nuestro cuerpo y los sentimientos en respecto a él. Tenemos también el concepto corporal, que nada más es que el conocimiento adquirido sobre las funciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo, y la conciencia corporal, que es la regulación continua de las diferentes partes del cuerpo en relación mutua con las nociones de espacio temporales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no esbarrar, para poder andar, para poder respetar nuestro propio cuerpo en relación al espacio interno que nos cerca? Dentro del esquema corporal, encontramos algo muy interesante llamado lateralidad, que es la expresión de un predominio motor realizado con las partes de un cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda, o la tendencia de utilizar un lado con preferencia de otro. Entonces, son las personas que son destras o son zurdos. Zurdos para quien es brasileño, zurdo es canhoto. Entonces, do ponto de vista docente, nos interesa mucho más esa otra clasificación, que es poder eminente en la práctica. Entonces, de la fase media, que es la fase de localización de 0 a 2 años, 3 a 4 años, mediante algún teste se observa que parte se utiliza con preferencia, que es a fase de filiación. De entre 4 y 5 años, una vez localizado el segmento dominante del chico, realizar tareas de potencial con él, utilizando todo tipo de materiales en busca de una mayor coordinación del segmento dominante con el resto del cuerpo, que es la fase de orientación espacial. De 5 a 7 años, el objetivo es ser capaz de orientar el cuerpo en el espacio, entonces conceptos de derecha, izquierda, adelante, atrás, tomando como referencia el propio cuerpo, que es la fase de maturación. En fin, una vez fixada a lateralidad, podemos empezar a trabalhar la ambidestria, ou seja, el lado izquierdo, el lado derecho también. Y tenemos el tipo de lateralidad. Entonces, todos saben el diestro, que el predominio cerebral es izquierdo, mas la parte derecha del cuerpo es la que usa con preferencia. Zurdo,
nos encontramos con un caso totalmente opuesto, ahora en manejo del cuerpo del lado izquierdo, pero el predominio cerebral es del lado derecho. Tem o derecho falso que se da sobre toda persona que, siendo surda, se les obligó a un día utilizar el lado derecho. Zurdo falso suele ser producto de algún impedimento temporal de importancia total. Entonces, la surdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo. El ambidestro son casos atípicos, pues se muestran surdos para algunas actividades o segmentos corporales, siendo destros en otros aspectos. Y por último, la lateralidad cruzada, que propio de los que presentan un predominio lateral diestro en unos miembros y zurdos en otros miembros. Es como un jugador de fútbol que tem a capacidade de dominar a bola com as duas pernas, ou então chutar a pelota com duas pernas, ou a pessoa que tem a capacidade de escrever com mão direita, com mão esquerda, chico que consegue jogar videogame com o predomínio da mão esquerda, da mão direita, que isso é uma maturação do que estamos falando agora sobre os tipos de lateralidade. E temos as leis de maturação, né? Que a primeira é a lei céfalo-caudal, que consiste em niño ou niña que controla antes os movimentos da cabeça, antes dos movimentos dos pés. Então, é de forma horizontal. A lei distal, que o desenvolvimento se produz desde a parte mais cercana del central del cuerpo a mais alejada del mismo. Então, de la parte de plano sagittal hasta las extremidades, del más mediano hasta más distante. Ley de flexores y extensores, que primero se dominan los músculos flexores y luego los extensores. Y ley del general a específico, que antes los movimientos amplios y generales para avanzar hacia movimientos más precisos. E acá temos a relação da evolução e formação do esquema corporal, desde o chico que tem recém-nascido hasta 12 anos em diante. Então, etapa do corpo vivido, não existe diferença entre o afetivo e o cognitivo. Assim, aos 3 anos, o niño ha sido capaz de conquistar o esqueleto a yo através da relação com o adulto e sua experiência global. Se dan 2 processos fundamentais para a maturação do niño. Então, a marcha e a linguagem. Creio que todos devem ter observado que existem chicos que tentam fazer o que os adultos fazem. Então, começam a engatinhar, tentam ficar em pé, permanecer em pé, e com o tempo conseguem fazer as coisas. E a linguagem, as primeiras palavras papá, mamá, tentando sempre assimilar o que está em sua volta. A etapa do corpo percebido de 3 a 7 anos é a etapa de que se caracteriza por la discriminação perceptiva. De forma progressiva, o esquema corporal vai conseguindo uma orientação ao tempo que se afirma a lateralidade, que hablamos agora há pouco. Assim, o final da etapa do niño é capaz de dirigir sua atenção sobre a totalidade ou sobre os segmentos de seu corpo. E a etapa de corpo representado de 7 a 12 anos, o niño consegue a representação mental de seu corpo em movimento, permitindo-lhe uma